Buen día, Gabriela, ya te escuché y te vi. Bueno, el ejercicio que están viendo, si se ve el Jamboard me avisan, la idea es comenzar con ese ejercicio. Así que, mientras yo doy todos los OK, que son por lo menos 5 minutos, vayan empezando a hacer todas las cuentas. Tiene que ver con lo último que vimos ayer. ¿Se ve? ¿Se ve o no, chicos? Pues no sé. Sí, sí, se ve. Buen día a todos los que van entrando. Ahí están viendo un ejercicio. La idea sería retomar con ese ejercicio, que lo hagan ustedes. Es como el último ejercicio de esta práctica de su espacio. ¿Sí? Fue lo último que vimos la clase de ayer. Mientras me la paso haciendo clic.
Ya no entra más nadie. Bueno, pongo grabar, así empezamos, ¿sí? Bueno, típico. Bueno, ¿cuál sería el primer paso que tendría que hacer para poder conseguir una base de R4 que contenga una base de subespacio S y también contenga una base de subespacio T? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Buscar la intersección, tal vez. Buscar la intersección, ese sería lo primero que necesito, tener en claro si hay elementos que son comunes a los dos subespacios. ¿Está bien? Bueno, entonces buscamos la intersección. O sea, primero buscamos S intersección T. En particular, los dos subespacios están dados a través de su sistema de generadores. Entonces, bueno, yo si busco los vectores X que están en la intersección, por definición, esos vectores tienen que estar en S, pero al mismo tiempo tienen que estar en T. Ahora, ¿qué significa estar en S? A ver, eso me lo dicen ustedes. ¿Qué significa que un elemento esté en S si tengo esta definición de S? ¿Cómo se escribe un elemento que vive en S? La suma, o sea, el primer generador multiplicado a un lambda, más el segundo multiplicado a otro lambda, igual a X. Bien, o sea, es decir, o sea, dicho en palabras para no estar haciéndolo así, está perfecto lo que dijiste, Tato, es como una combinación lineal de los generadores de su espacio, o sea, bueno, vamos a llamarlo alfa 1 por el 1, 0, 1 menos 2, más un alfa 2 por el 2, 1, 1 menos 3, perfecto. Y que ese mismo elemento esté en T, bueno, como justo T también está dado a través del sistema de generadores, este elemento también se tiene que escribir como una combinación lineal de los vectores que generan a T, o sea, como, bueno, un beta 1 por el menos 1, 0, 0, 1, más un beta 2 por el 0, 1, 0, 0, más un beta 3 por el 0, 0, 1, 0. Perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Mientras doy OK a o no. ¿Qué tengo que hacer ahora? Igualar componente a componente. O sea, en realidad sí, o sea, igualar las dos expresiones porque son el mismo vector, por lo tanto esto termina siendo un sistema que es de esta forma, ¿no? Alfa 1 por el 1, 0, 1 menos 2, más un alfa 2 por el 2, 1, 1 menos 3, igual a beta 1 por el menos 1, 0, 0, 1, más beta 2 por el 0, 1, 0, 0, más beta 3 por el 0, 0, 1, 0. Bien, o sea, tengo un sistema lineal, un sistema lineal homogéneo. A ver, ¿por qué dije todo eso? Tener esto es lo mismo que tener esto, ¿no? Alfa 1 por el 1, 0, 1 menos 2, más alfa 2 por el 2, 1, 1 menos 3. Y estos tres los paso al miembro izquierdo.
pasarían restando. O sea, voy a resumir en un paso para que me quede un poco más de lugar acá en la pizarrita, ¿no? Pero yo lo paso restando y me quedaría menos beta 1 por este fulano, que lo puedo escribir como más beta 1 y el signo menos se lo encajo a el vector, o sea, cambio de signo todas las componentes. ¿Está bien? Lo mismo hago con este, lo paso restando, entonces va a ser menos beta 2 por este fulano, que lo puedo escribir como más beta 2 por el 0, menos 1, 0, 0. Y lo mismo lo paso para acá, pero bueno, me escribo como más beta 3 por el 0, 0, menos 1, 0, y esto es igual al vector nulo. Y cuando uno lo remarca es porque, bueno, es el 0, 0, 0, 0. Pues acá tengo un sistema lineal homogéneo con 5 incógnitas, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Por lo tanto, tengo una matriz asociada y ampliada donde sabíamos que si yo tengo una combinación lineal del un escalar por el primero más un escalar por el segundo y así siguiendo, cada vector formaba las columnas de la matriz. O sea que acá tengo como primera columna el 1, 0, 1 menos 2, después tengo el 2, 1, 1 menos 3, después tengo el 1, 0, 0 menos 1, después tengo el 0, menos 1, 0, 0, y por último tengo 0, 0, menos 1, 0, ampliado con la columna de ceros. Entonces, resolviendo este sistema, voy a encontrar los alfas correspondientes y betas, ¿no? O sea, la relación, o sea, sí. ¿Podría ser un sistema compatible determinado? ¿Podría hacerlo o no? Y antes de hacer cuentas hay cosas que uno puede ver. ¿Podría pasar en este caso que el único punto de intersección sea el 0? O sea, por eso digo un compatible determinado, ¿no? Porque si es homogéneo y es compatible determinado, la única solución sería que sea el 0, 0, 0, ¿no? ¿Podría pasar eso? Creo que no. ¿Por qué no? Habría que estar más seguro. O sea, creo, habría que sacarlo. Sí, al menos por hacer cálculos así rápido, parece que la primera línea, o sea, No, anula la... sin cálculos. ¿Cómo? Sin Ah, sin cálculos. Sí, a ver. Porque hay más incógnitas de las que se pueden despejar, parece. Perfecto. O sea, es un homogéneo, siempre tiene solución. Y el rango, ya de entrada, o es 4 o es menos que 4. O sea, todavía no lo escaloné. Pero, a ver, si hay 4 filas, más de 4 no puede ser el rango. Pero tengo 5 incógnitas. O sea, ya tengo rango menor que la cantidad de incógnitas. Entonces, obviamente, va a ser un compatible indeterminado. ¿Está bien? O sea, va a haber algo en la intersección. ¿Estamos de acuerdo con esa observación? ¿Todos? Traten de participar porque es la única manera que yo tengo hoy de darme cuenta que puedo cerrar estos temas. Pues ya hoy después arranco con transformaciones lineales. Perdón, entonces, ¿cómo te diste cuenta que tenía rango menor que 4? ¿Y por qué tengo 4 filas? No, menor que 4 no, como mucho 4, o sea, o 4 o algo más chico. Listo. ¿Está bien? Pero Sí, a ver, sí. si la matriz de entrada tiene 4 filas, no puede tener rango 5. Sí. ¿Está bien? Pero sí tengo 5 incógnitas, eso lo estoy viendo, el alfa 1, el alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. O sea que está claro que los rangos ya son menores que el n, ¿no? Que la cantidad de incógnitas. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí entendí. de ya que nunca va a poder ser un compatible determinado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Bien. Otra pregunta, antes de hacer cuentas, ¿no? Para el escalonamiento lo hacen ustedes y todo eso. Ya sé que hay algo en la intersección que no es el 0, o sea, hay algo que es de dimensión 1 o de dimensión 2. ¿Está claro eso? Si fuese de dimensión 1, bueno, va a ser un subespacio con un solo generador. Y si la dimensión de la intersección fuese 2, ¿qué estaría pasando en el ejercicio? ¿Qué significaría? Que la dimensión de la intersección, o sea, busco la intersección, me da 2 generadores, esos 2 generadores son LI, entonces su dimensión es 2. Si eso estaría pasando,
¿Qué significaría para este ejercicio que tengo este S y tengo este T? Creo que tenés rango 2 o algo así. Porque como tenés R4, le restas 2 y te queda dimensión 2. ¿O no? El rango de la matriz no me está diciendo la dimensión todavía, ¿sí? ¿Estamos? Que son del mismo plano. El mismo. A ver, si la intersección fuese de dimensión 2, tendría que ser S, o sea, todo S tendría que estar adentro de T. Porque este es de dimensión 2 claramente, ¿no? Ya tengo dos generadores, no son múltiplos, por lo tanto, estos dos fulanos que estoy moviendo ahí el mouse son una base, o sea, este vector y este vector forman una base del subespacio S. O sea, S tiene dimensión 2. Si yo hago la intersección y la intersección me da dimensión 2, bueno, la única forma que lo común entre dos subespacios, donde uno es de dimensión 2, es que sea ese subespacio. O sea, si me diera dimensión 1, bueno, tengo que buscar. Y si me da dimensión 2, estaría teniendo que S está dentro de T. Digo eso porque a los fines de que lo que uno busca es una base del subespacio, perdón, de R4, que contenga las bases de S y T, el camino que uno sigue a partir de qué encuentra en la intersección va a ser distinto. Entonces vamos a ver con qué nos enfrentamos, vamos a resolver el ejercicio, pero después vamos a pensar qué pasa si hubiese pasado la otra situación. O sea, ya sabemos que no está pasando que esa intersección T únicamente contenga el 0, o sea, hay algo más. Bueno, entonces, ¿es algo de dimensión 1 o es algo de dimensión 2? Otra opción no hay. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a escalonar y nos fijamos qué es lo que pasa. Pero después vamos a pensar qué es lo que pasaría o cómo se tendrían que hacer las cuentas en la otra situación. Y bueno, la primera fila la copio igual. Vamos a tratar de discutir todas las cuentas. La segunda también, porque ya está escalonada. Trataré de no equivocarme en estas cuentas. La tercera hago fila 3 menos fila 1 y eso lo mando a la fila 3. ¿Está bien? 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 0. Después tengo que hacer fila 4 más 2 veces fila 1 y eso lo mando a la fila 4. Vayan chequeando que todas las cosas van andando bien. 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora tengo que pasar para el otro, con lo cual siempre es un problema. La primera fila era igual, 1, 2, 1 y ya me perdí, o sea que tengo que mirar de nuevo, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La segunda también la copio igual, o sea que la segunda es 0, 1, 0 menos 1, 0, 0, 0, 1, 0 menos 1, 0, 0. Veamos qué cuenta hay que hacer para la tercera. Sumar. Fila 3 más fila 2, ¿no? Fila 3 más fila 2 y eso lo mando a la fila 3. Acá me va a quedar un 0 porque era cuentitas con 0 y acá también. A ver, y ahora vemos las cuentas. Sumo estos dos, me da 0. Sumo estos dos, me da menos 1, menos 1, menos 1, 0. A todos menos 1 y en el último lugar un 0. Y después la última acá, resto, ¿no? Fila 4 menos fila 2 y lo mando a la fila 4. Fila 4 menos fila 2 y eso lo mando a la fila 4. Entonces acá me queda 0, acá me queda 0 y ahora chequemos los demás, ¿no? Este menos este es 0, este menos este es 1, este menos este es 1, 0 y 0. O sea, dos unos y un 0. Y dos ceros. Bueno, nos falta todavía escalonar este lugar. Copio la primera. Copio la segunda. Copio la tercera. Y ahora hago fila 4 más fila 3 y eso lo mando a la fila 4. O sea, 0, 0,
0, 0, menos 1, 0. ¿Está bien? Bueno, entonces acá ya puedo resolver el sistema, ¿sí? Cuando lo resuelvo, ¿qué es lo que me pasa? A ver, leyendo en la última fila, ¿qué encuentro? Que menos beta 3 es 0, por lo tanto, beta 3 es 0. Está obligado a ser 0. Meto beta 3 en la fila anterior y despejo que estoy leyendo. Menos beta 1 menos beta 2 menos 0, lo voy a escribir para que quede bien claro, igual 0. Entonces acá lo único que puedo hacer es conseguir o beta 1 en función de beta 2 o beta 2 en función de beta 1. O sea, beta 1 es menos beta 2. ¿Está bien? Cualquier cosa que yo ahora siga trabajando para arriba, lo que consigo es el alfa 2 y el alfa 1. Vamos a hacerlo para que quede claro una vez esto de hacer la intersección de los dos escritos en forma como generadores. Despejo la de arriba. Acá que estoy leyendo, alfa 2, 0 beta 1, menos beta 2, igual 0, con lo cual encuentro que alfa 2 es beta 2. Y en particular de la primera, esperen que tengo que ver, okay. Leo que alfa 1, escribo acá, alfa 1 más 2 alfa 2, pero alfa 2 es esto, o sea, 2 beta 2, más beta 1, pero beta 1 es menos beta 2, toda esta cuenta da 0, con lo cual esto me queda que alfa 1 es, esta cuenta me da más beta 2, pasado del otro lado, menos beta 2. Todo, o sea, para todo, beta 2 real, ¿no? La variable independiente que obtuvimos, todo lo escribo en función de beta 2. Bueno, entonces ya resolví el sistema. Y entonces, ¿cómo encuentro lo que yo quería? Lo que yo quería era encontrar la intersección. ¿Qué tengo que hacer ahora para encontrar la intersección? Díganme ustedes. Aplicar los valores que te dio la Entre combinación cortadas lineal. no escucho, a ver. Está todo Aplicar los valores que te dio la combinación lineal de alguno de los dos, ¿no? Por ejemplo, o sea, o agarro los alfas y los reemplazo acá, o agarro los betas y los reemplazo acá. En realidad, siempre sería bueno hacer las dos cosas para chequearte. Obviamente, me tiene que dar el mismo X, porque nosotros estamos planteando de que está buscando la igualdad. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a usar este que tiene menos cuenta. Igual el otro, como alfa 3 es 0, también sería la cuenta fácil. ¿Sí? Pero bueno, reemplazo o en la primera o en la segunda lo que encontré. A ver, vamos a la primera. Tenemos que X es el alfa 1, vamos a rastrearlo acá, es menos beta 2, por el vector correspondiente. El vector correspondiente es 1, 0, 1, menos 2, vamos a copiarlo, 1, 0, 1, menos 2, más, beta 2, más alfa 2, pero alfa 2 es beta 2, por el vector, vamos a buscar quién era, 2, 1, 1, menos 3, 2, 1, 2, 1, 1, menos 3. Bueno, pero acá dice beta 2, acá dice beta 2, o sea, puedo escribir el producto de beta 2 por un escalar, entonces me quedaría menos este vector más este vector. O sea que me termina quedando beta 2 por, bueno, la resta, ¿no? 2 menos 1 es menos 1, perdón. No. 2 menos 1 es 1. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Menos 3 más 2 es menos 1. ¿Está bien? ¿Estamos? Carlos, en el primer vector pasaste un 0 como un 1. Ah, mira, acá está. Sí, gracias por avisarme. Acá, ¿no? Y esto estar mirando tantos lugares al mismo tiempo. Acá. 1, 0, 1 menos 2 con el menos de adelante. Entonces ahora cuando hago la cuenta, acá tendría que ir un 1, ¿no? Ahí estamos. ¿Lo demás está bien? Sí, ¿no? ¿Estamos?
Bueno, entonces estos fulanos, vamos de nuevo para atrás, estos fulanos, estos X son los de la intersección, o sea que lo que estamos diciendo que los elementos de la intersección se escribe como las infinitas combinaciones lineales de este fulano. O sea que S intersección T está generado por el 1, 1, 0, menos 1. Listo, encontramos la intersección. Si en vez de haber trabajado con esta expresión y había reemplazado los alfas, trabajaba con esta y reemplazaba los betas, había encontrado que beta 3 es 0, acá pondría un 0, beta 2 era la variable independiente, dejo beta 2 y donde dice beta 1, no me acuerdo qué era, pero lo tenemos por acá, beta 1 es menos beta 2, otra vez me queda todo en función de beta 2, escribo beta 2 por la cuenta que resulte de todos esos vectores y me va a quedar no necesariamente el mismo vector, me podría quedar un vector que es múltiplo de este. ¿Sí? Acuérdense que es un generador. O sea, puede estar él o cualquier múltiplo de él. Podría haberme quedado el menos 1, 0, 1, el 2, 2, 0, menos 2, cualquier múltiplo. ¿Sí? Pero bueno, el subespacio es el mismo. Bueno, entonces ya tengo uno solo. ¿Sí? Tenemos que esa intersección T está generado por un vector. Vamos a escribirlo acá si lo tenemos visible. Este vector es no nulo, por lo tanto, es LI. O sea que una base de la intersección, puedo tomar este vector. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que quería, que habíamos anotado arriba, 2 páginas atrás, ahora volvemos, era, buscamos esa intersección T. Ya lo tenemos y encontramos una base. Bueno, ¿para qué la quiero? ¿Cuál sería el segundo paso? S, ¿qué dimensión tiene? 2. 2. El argumento de por qué es 2, que ya lo dijimos hace un rato, pero vamos a recuperarlo. Así lo escribo. ¿Cuál es? ¿Por qué sé que, así mirando nada más, sé que la dimensión de S es 2? Porque su sistema de generadores tiene 2 vectores. ¿Eso no me alcanza? No. Solamente. ¿O no? Porque tiene 2 vectores que son LI, ¿Y por qué eso no leí? porque no son múltiplos. Ahí está, ¿no? El sistema de generadores tiene 2 vectores, esos 2 vectores no son múltiplos, por lo tanto, entonces son LI, por lo tanto forman una base. ¿Estamos de acuerdo? Si no, uno se tiene que poner a hacer la cuenta, alfa 1 por este más alfa 2 por este, igualarlo a 0, hacer el escalonamiento y ver que el sistema es compatible determinado. Es más fácil escribir esas frases y se acabó la historia. ¿Sí? Entonces acá vamos a segunda parte. Notemos que dimensión de S es igual a 2, pues los dos generadores de su espacio no son múltiplos. Por lo tanto, son LI. ¿Vale? O sea que yo tengo una base de S donde podría tomar esos dos fulanos que estaban en juego. Esperen, ya me los olvidé. 1, 0, 1, menos 2. 1, 0, 1, menos 2. Y el otro sería el 2, 1, 1, menos 3. 2, 1, 1, menos 3. 2, 1, 1, menos 3. ¿Está? Ahora bien, estos dos
son 2 de S LI. Este también está en S, porque si está en la intersección, está en S. Entonces, como yo quiero mostrar una base de R4 que contenga una base de S y además una base de T, este vector me sirve para formar parte de la base de S y parte de la base de T. O sea que la idea es decir, bueno, esta es una base de S, otra base de S puede ser, bueno, una base donde yo ponga a cualquiera de estos dos vectores junto con este, porque tanto este con este o este con este son dos vectores de S que no son múltiplos, por lo tanto son LI, o sea, son una base de S. Entonces, puedo poner este y el de la intersección. Estoy poniendo un elemento que está en S, que también está en T porque es el que está en la intersección, y acá tengo el otro elemento de S, pero este en particular no está en T. ¿Por qué estoy tan seguro que no está en T si no hice ninguna cuenta? Porque la dimensión de la intersección te dio 1. No me alcanza con el tema de la dimensión. La pertenencia, o sea, Porque para que pertenezca tiene que ser múltiple la intersección. para que pertenezca tiene que ser un múltiplo de este fulano que está acá arriba. Y claramente este no es un múltiplo de este, ¿no? ¿Está bien? O sea, la pertenencia tiene que ver con que si pertenece a este, al subespacio generado por el 1, 1, 0, menos 1, tiene que ser un múltiplo del 1, 1, 0, menos 1. Y claramente este no lo es. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, le estoy diciendo una pavada. O sea, estoy hablando de T. O sea, si este elemento hubiese estado en T, tendría que haber estado en la intersección. Y la intersección es dimensión 1. O sea, si no está acá, no puede estar en los dos. O sea, porque ya está claro que está en S. Si además estuviese en la intersección, debería darme que la intersección es de dimensión 2. Eso es lo que discutí hoy al principio, ¿no? Que podría pasar, pero en este caso no pasa eso. Después lo vamos a discutir. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, entonces, ya tenemos prearmada la base de S, donde en la base de S estoy viendo la base de S intersección T, ¿no? Acá está la base de S intersección T, y acá está una base de S que contiene a la base de la intersección, ¿sí? O sea, dentro de la base de S estoy visibilizando la base de la intersección, ¿está bien? Bueno, ahora el mismo juego que hicimos con S, tenemos que hacerlo con T. Entonces vuelvo para atrás, miremos T. Ya sé que los tres vectores que están ahí son generadores de T porque lo dice el ejercicio, ¿no? Está este simbolito y me dice que estos tres generan todos los elementos de T. O sea, faltaría ver que esos tres, si son LI o si son LD. ¿Está bien? Para saber si forman una base de T, y si formarían una base de T, entonces terminaríamos diciendo que T tiene dimensión 3. ¿Estamos de acuerdo con lo que dije? ¿Está? Sí. Sí. Sin hacer la cuenta. O sea, uno ahora dice, bueno, si quiero ver si son LI, planteo alfa K1 por este, más K2 por este, más K3 por este, me pongo a triangular, bla, bla, bla. Pero bueno, hacer eso, fíjense que estamos tratando de evitar hacer tantas triangulaciones que son hartantes, ¿no? Digo, bueno, ¿hay alguna manera de darme cuenta rapidito, ya que hay tantos ceros dando vuelta por ahí, que estos tres son LI? O sea, yo los miro y digo, sí, son LI, no hay ninguna duda. ¿Por qué estoy tan seguro, así, mirándolos, de que son LI? Porque 0 por ningún escalar te puede dar otro número. Y nada, los ceros no están en las mismas posiciones entre los tres vectores. Claro, Jonás. A ver.
¿Cómo? Cuando tengo tres vectores, lo hicimos ayer al razonamiento, por eso, digamos, lo vuelvo a preguntar hoy porque, digamos, puede ser que se haya pasado por alto o todavía no lo internalizaron. ¿Sí? Cuando tengo dos, una de las maneras es decir, bueno, no son múltiplos, listo, ya está, sé que son LI. Ahora, cuando tengo tres, o hago la cuenta, que ya sabemos, ¿no? La combinación señal igualado al vector nulo y ver que es un sistema compatible determinado, o estoy tratando de repasar algo que dijimos ayer en un ejercicio que pasaba algo similar a esto. Primero tengo que mirar dos, cualesquiera. Digo, bueno, miro estos dos, por ejemplo. Está clarísimo que estos dos no son LI, estos dos no son múltiplos, perdón, son LI. ¿Está claro eso? O sea, Sí. ningún número por este me da este. Eso es chingue agua, ¿no? O sea, está clarísimo. Bueno, si estos dos son LI, ahora quiero ver que este no se obtiene como combinación de estos dos. Porque si este no se obtiene como combinación de estos dos, el grupo completo es LI. Bueno, pero está claro que este nunca se puede obtener como un número por este más un número por este solo mirando la cuarta componente. Un número por 0 más un número por 0 nunca me puede dar 1. Claro, era lo que estaba tratando de decir, pero me salió... No, por eso, digamos, lo vuelvo a aclarar. ¿Sí? Pues está perfecto, te diste cuenta. Creo que también lo puedo hacer con la primera componente, ¿no? Porque 0 por algo más 0 por algo tampoco me daría menos 1. O sea, por eso, al haber tantos ceros, digamos, yo lo miro y digo, sí, estos son LI, aunque no haga la cuenta. Después uno, si se quiere formalizar la escritura, bueno, sí, plantea el sistema, lo triangula, lo resuelve y toda la historia, pero uno ya sabe de antemano que estos tres son LI. Bueno, yo por una cuestión de fiaca voy a poner eso, ¿sí? Bueno, vamos acá. A ver, acá ya no me queda lugar, no. Entonces acá, tercero, notemos que la dimensión de T es 3. Acá voy a poner hacer la cuenta, porque no tengo ganas de escribir todo lo que dije. ¿Está? Pero nosotros nos dimos cuenta sin hacer la cuenta, ¿no? O sea que si la dimensión es 3, estoy diciendo que esos tres fulanos son LI, el ejercicio me dice que esos tres fulanos son sistemas de generadores, luego una base del subespacio T son esos tres fulanos. Bueno, no, habría que rescatarlos cuáles son, ¿no? Menos 1, 0, 0, el segundo canónico y el tercer canónico. Menos 1. 0, 1, 0, el segundo canónico, el tercer canónico. Ahora, esta es una base. Yo puedo escribir otras bases. Bueno, ¿qué otras bases? Yo sé que en la base tiene que haber 3. Ahora, si yo quiero, mi objetivo final era mostrar una base de R4 que contenga, ¿no? Mi objetivo final es, lo voy a escribir acá abajo, una base de R4 que contenga una base de S. Bueno, la base de S ya la teníamos en el paso anterior. ¿No? 1, 0, 1, menos 2. 1, 0, 1, menos 2. Y que ese era... Carlos, ¿sí? el primer componente es menos 1, 0, 0, 1. Ahora voy, espérate. 1, 1. ¿De cuál me decís, Leán? De la base. ¿De T? Sí. Menos 1, 0, 0, 1. Listo. Menos 1, 0. Esto lo hay que corregir. Gracias. Ahí está. Bueno, entonces, este es el de la intersección. Este es el que estaba en S, pero no estaba en T. O sea que acá tenía, ¿sí? Acá abajo marcábamos que teníamos la base de S. Entonces yo ahora, si estoy en una base de R4, yo necesito dos vectores más. Ahora, esos dos vectores que necesito, como yo quiero ver la base de T, y T tiene dimensión 3, o sea, necesito 2, y acá está el tercero. O sea, este tiene que ser uno de los que conformen a la base de T, y después otros dos más, que obviamente conformen un sistema linealmente independiente. O sea, que yo lo que tengo que hacer es modificar la base de T, donde sí o sí ponga el vector de la intersección,
que por estar en intersección está en T, y después agregar otros 2 de este paquete, tal que los 3 que ponga acá sean linealmente independientes. Bueno, en particular podría agregar estos 2 de nuevo, con el mismo criterio que dijimos recién, así no hago todas las cuentas. Si yo agrego estos 2 por sí solos no son múltiplos, por lo tanto son LI, y cualquier combinación de estos 2 fulanos nunca me va a dar este, por el mismo criterio que dijimos recién. Por ejemplo, mirando la última componente o mirando la primera. Cualquier combinación de un número por 0 más un número por 0 nunca me va a dar -1. O sea que está claro que esto también es una base de T. Entonces, en este caso, yo ahora puedo poner estos vectores. Acá tendría la base de T. Entonces tengo una base de R4 donde está visible una base de S y donde está visible una base de T. Y eso es lo que queríamos lograr. ¿Está bien? Sí, una mini duda. Dale. Entonces, siempre que nos pide una base de R algo, con que consigamos una base con esa cantidad, o sea, si es R4, 4, si es R5, 5, ¿ya tenemos todo el espacio? Sí. Ah, ok, bueno. Sí. Porque vos pensás que, por ejemplo, o sea, ¿cómo podés darte cuenta rápidamente de eso, no? Si lo hago en R4 así rapidito. Si yo tomo estos vectores, los de la base canónica. ¿Está bien? Yo hago una combinación de ellos. Hago x1 por el primero, más x2 por el segundo, más x3 por el tercero, más x4 por el cuarto. Si no, vuelvo a escribir toda la tira, ¿no? De ceros y... Bueno, esto me termina quedando x1, x2, x3, x4. O sea, cualquier cuaterna la puedo escribir como número por este, más un número por este, más un número por este. O sea, si tengo dimensión 4, estos 4 son LI, ¿está bien? Entonces, puedo generar cualquier elemento de R4. Sí, entendí. ¿Está? Carlos, ¿y hubiera sido lo mismo si agarrábamos T o S y alguno de los dos buscábamos las ecuaciones y después resolvíamos el sistema con la otra? ¿Para hallar la intersección? Claro, para la intersección. Exactamente. Eso es lo que, digamos, una de las cosas que se había visto. O sea, después, por eso también lo quería presentar al ejercicio, porque después, entre medio, hay 700 maneras distintas de hacer los mismos pasos. O sea, yo acá busqué la intersección directamente como estaba planteado. Este por generadores, este por generadores, busco la intersección. Ahora, nadie me impide que haga los otros pasos que teníamos, las otras maneras de encontrar intersección que teníamos en el apunte de la cátedra. Que decía, bueno, si yo tengo uno por ecuaciones y el otro por generadores, escribía el elemento genérico de los generadores y lo metía dentro de las ecuaciones. Pero eso me obliga a que haga un paso más de cuentas, que agarre uno de los dos y busque las ecuaciones del sistema, que era como uno de los ejercicios que vimos en la primera clase. ¿Está bien? Claro. Pero igual, o sea, hagamos eso o esto, la intersección nos tendría que dar un múltiplo, ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿No te dio? Okay. No, porque hay una componente que me dio 0, pero le va a haber metido mal algún numerito, no importa. Pero el punto es que es lo mismo. Yo ya tenía hecho las cuentas por otro lado y me dio el mismo resultado, o sea, me dio un múltiplo, con lo cual sé que las cuentas están bien, pero digamos, o sea, no lo había hecho con... No, está bien, está bien. Escalonando, Perfecto, ¿no? gracias. Bueno, discusión de lo que faltaba. Bueno, a ver, antes, ¿se entendió todo el proceso para encontrar lo que queríamos? ¿Alguna pregunta? Estaba mirando el chat, ¿no? Bueno, acá nos quedó, o sea, el ejercicio terminó planteando que, bueno, la intersección de estos dos subespacios, donde este subespacio es de dimensión 2, este subespacio es de dimensión 3, su intersección dio dimensión 1. Entonces, fíjense que, a diferencia del ejercicio que miramos ayer, con esta misma lógica de decir, bueno, quiero encontrar una base del espacio que contenga las bases de los dos subespacios que estoy mirando, en el ejercicio de ayer hubo un paso más todavía.
No sé si recuerdan eso. O sea, no es que terminó acá y ya está. Hubo un paso más todavía. ¿Por qué digo que hubo un paso más? Porque en el caso de ayer teníamos dos subespacios de R4, o sea, tenían... Y cuando yo armaba la intersección era de dimensión 1. Entonces, cuando yo tengo dos subespacios de R4, los dos de dimensión 2, y la intersección es de dimensión 1, cuando yo junto esos 4 vectores, en realidad tengo 3 linealmente independientes. O sea, el de la intersección y uno que no sea múltiplo en S, el de la intersección y uno que no sea múltiplo en T. Pero si yo estoy en R4, hasta me falta un cuarto. Entonces después había que extender de los 3 que tenía a una base de R4. O sea, había un paso más todavía. En este caso, ese paso no hizo falta. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 2 elementos, yo necesito una base de R4, entonces necesito 4 linealmente independientes. Como la base de T era 3, entonces tomo el de la intersección y otros 2 más de T, tal que los 3 que correspondan a T sean linealmente independientes. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿No? ¿Cómo sería el proceso si la dimensión de esa intersección T hubiese sido 2? Uno no, o sea, volver a hacer todo un ejercicio, inventar todo un ejercicio, o sea, mucha cuenta y ya uno se cansa. O sea, ahora ya que sabemos qué cuentas hay que hacer, y bueno, a ver, ¿cómo sería el proceso si la dimensión de esa intersección T hubiese sido 2, donde tengo que la dimensión de S era 2, ¿no? Con las mismas condiciones del ejercicio, la dimensión de T es 3, y que obviamente estamos trabajando en R4. ¿No? Bajo estas condiciones, ¿cómo sería el proceso? Si yo ya tengo que la dimensión es 2, y S es de dimensión 2, T es de dimensión 3, entonces S intersección T no le queda otra que ser S. Dicho de otra manera, S está contenido en T. ¿Me siguen o no? Estas son cosas que ya vimos también, ¿no? Un subespacio está dentro de otro. Y bueno, pero entonces si este subespacio está dentro del otro, cuando yo necesito hacer una base de R4 que contenga una base de S y contenga una base de T, la base de S también va a ser parte, o sea, toda la base de S va a ser parte de la base de T. O sea que yo quería tener un S1 y un S2, que en realidad van a ser los dos que vea acá. Después voy a tener un T, donde este T es un elemento que está en el subespacio T, pero que sea LI con estos dos. Y hasta ahí voy con 3. Y ahora me falta un cuarto elemento, donde este pertenecen a esa intersección T, este pertenece a T, pero no pertenece a S, o sea, no está en la intersección, y estos no pertenecen a S, pero tampoco pertenecen a T. Cuando yo logre conseguirlos a ellos, conseguí una base de R4 que muestra una base de S, la tendría acá, muestro una base de T, la tendría acá, y todos formarían una base de R4. Fíjense que ante la misma lógica de los ejercicios hay que pensar bien qué es lo que uno hace. ¿Sí? Por eso, digamos, no mecanizar. Por eso insisto y estoy tratando de cada clase de esta parte volver sobre el tema anterior, volver a hacer un ejercicio, que ustedes intenten hacer un par de cuentas, y que volvamos a reflexionar sobre los conceptos, qué cuentas me llevan a conseguir lo que uno quiere. ¿Se entiende? Una consulta, Carlos. Ahí el B podría elegir un canónico, ¿no? El B, sí, cualquiera de los canónicos. Cualquiera de los canónicos, listo. Independiente con los 3 que yo tenga acá. Perfecto, gracias. Exactamente. ¿Alguna pregunta más? A ver en el chat, ¿no? Bueno, pregunta del millón. ¿Han hecho los ejercicios de la guía? No digo hasta el último, que es esto. Este es otro ejemplo tipo el 11. Sí, el 11 ya había un ejemplo en mi apunte, el último.
tenía que ver como el ejercicio 11 de la práctica, que tiene que ver con esto. Ahí en el caso de la práctica era en R3, yo lo hice en R4 si tengo más amplitud de dimensiones, ¿sí? Y bueno, este que acabamos de hacer es de ese estilo, ¿no? Que es el que encierra todos los conceptos. Fíjense que estuvimos hablando de dimensión, de generadores, podría haber pasado de ecuaciones, estar hablando de que si son múltiples, si no son múltiples, si son LI, si son LD, bueno, cómo extiendo, quién agrego, quién no puedo agregar, bueno, ese tipo de cosas son todas las cosas que hemos discutido a lo largo de esta práctica. ¿Se entiende? Todo esto lo vamos a usar a partir de ahora en la otra. Bueno. Salgo de acá, del Jamboard, me voy a compartir entonces el nuevo PDF de la cátedra. No es este, pero ahora lo pongo acá. Bueno, vamos a arrancar con la práctica 7. Lo que vamos a enfrentar ahora es el tema que se llama transformaciones lineales, obviamente la primera parte. A partir de ahora, toda la semana que viene y toda la otra, seguimos con transformaciones lineales. O sea, es un tema bastante amplio. Bueno, definición. Una función. Listo, ya está claro que las transformaciones lineales son funciones. Pero son funciones que en vez de ir de R en R, como estamos acostumbrados en análisis o en la escuela secundaria, van de un espacio en otro. Rn en Rm, en realidad también pueden ser matrices, en este caso nosotros no lo vemos, pero por ejemplo es lo que hacen en el álgebra 27 sí, pero más adelante ustedes sí lo van a usar, puede ser de un espacio de matrices a un espacio, o sea, de R a la M por N a RS, podría ser de dos espacios de matrices, bueno, hay muchas opciones. Nosotros vamos a solamente centrarnos en lo que hemos visto previamente, que son Rn y Rm, o sea, dos subespacios que en particular podrían ser el mismo, ¿no? O sea, de R2 a R2, de R5 a R4, de R3 a R7, o sea, todas esas opciones. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se llame transformación lineal a esa función que manda vectores de Rn, los transforma en vectores de Rm? Bueno, tiene que pasar dos condiciones, que son las dos condiciones que están acá abajo. Una es que esa función aplicada a la suma de dos elementos del espacio de salida me dé la suma de los transformados de esos dos vectores. O sea que t de x más y sea t de x más t de y significa que la transformación lineal aplicada a una suma es la suma de las transformaciones lineales. Y lo mismo, o sea, lo mismo en el sentido de la segunda condición es que el transformado de un múltiplo de un vector es lo mismo que el múltiplo del transformado. Si se cumplen esas dos condiciones, para todos los x e y para todo escalar, entonces uno va a decir que esa función queda bautizada como transformación lineal. ¿Sí? En particular, de esta segunda condición, como tiene que ser para todos los lambdas, en particular si lambda es 0, 0, ¿no? Apuesto en el lambda por un vector me da el vector nulo. Y 0 por un transformado de un vector me dice que es un vector, también me da el nulo. Entonces, una condición que tiene que pasar siempre cuando tengo una transformación lineal es que t aplicada al vector 0 del espacio de salida me tiene que dar el 0 del espacio de llegada. O sea que si va de R2 a R2, t del 0, 0 me tiene que dar el 0, 0, 0. Perdón, si de R2 a R3 dije. ¿Tá? Si va de R2 a R3, t del 0, 0 tiene que ir al 0, 0, 0. Si va de R5 a R2, t del 0, 0, 0, 0, 0 tiene que ir al 0, 0. O sea, eso sí o sí tiene que pasar. ¿Qué significa eso? Que si eso no pasase, entonces no sería una transformación lineal. ¿Está? Dicho eso, quiero ver acá. No está la situación. Pensé que la habían puesto. Bueno, entonces ahora, no importa. Bueno, esa es una condición. La otra condición es
sea, la otra cosa que hay que tener muy en cuenta, porque es muy usado, es que si tengo una transformación lineal, lo que está acá, y tengo un juego de B1, B2, BR vectores del espacio de salida, Rn, ¿sí? Está claro que es como las funciones, ¿no? Tengo un conjunto de salida, un conjunto de llegada. Allá en el tiempo uno se llamaba dominio, otro se llamaba imagen. Bueno, acá no se van a llamar de esa manera. ¿Está bien? Pero es lo mismo, el mismo juego, porque es una función, pero que cumple condiciones, ¿no? Y tenemos un juego de escalares, tantos escalares como vectores tengo, o sea, B1, B2, BR, la misma cantidad de escalares, o sea que yo puedo armar una combinación lineal de todos esos vectores con esos escalares, y T aplicada a una combinación lineal es la misma combinación lineal, porque son los mismos escalares, pero de los transformados. O sea, acá dice, es decir, una transformación lineal manda combinación lineal de vectores en la misma combinación lineal de las imágenes de esos vectores. T de una combinación lineal es la misma combinación lineal de los transformados de los vectores. ¿Está bien? Bueno, primero que nada, entonces vamos a ver, ¿sí? Como siempre, una vez que uno presenta una nueva definición, en este caso de una función que cumple cosas en particular, bueno, es ver cuándo una función es transformacional y cuándo no. ¿Está bien? Bueno, vamos a mirar rápidamente estos ejemplos, después yo voy a proponer otros. Es lo siguiente. La transformación lineal dada por esto. T de todo elemento de Rn lo manda al 0 de Rn. O sea, supongamos que sea de R2 en R2, T de X y va a parar al 0, 0. Si es de R3 en R3, T de X y Z va a parar al 0, 0, 0. O sea, eso, cuando pasa eso, que todo elemento del espacio de salida va a parar al 0, se llama transformación lineal nula. Entonces, cuando a mí en un enunciado me diga encontrar una transformación lineal que no sea la nula, significa que no puedo proponer esta. ¿Sí? No puedo poner una que mande todo al 0. ¿Sí? Bueno, esta obviamente cumple. A ver, ¿por qué cumple? Si yo agarro dos elementos, ¿sí? De Rn, y los sumo, me da un elemento de Rn. Si cada uno va a parar al 0, la suma de 0 más 0 me daría 0. ¿Está bien? Y lo mismo, si un escalar, un vector lo multiplico por un escalar, me da un elemento de Rn. Pero cuando le aplico el 0, va a parar al 0. O sea, cuando le aplico ese vector de Rn, va a parar al 0. O sea, que es lo mismo que haberlo mandado al 0 primero y después multiplicarlo por un escalar. ¿Sí? Acá no hacen la demostración, ahora yo después cuando me pasa el llamo, pero no quiero estar saltando y de vuelta, después vamos a analizar eso, ¿sí? Pero bueno, una muy particular que se llama las transformaciones lineales triviales, o sea, en los dos casos extremos. Todo lo manda al 0, y la otra, que es así muy, muy usada, que va a tener mucha implicancia más adelante, es que todo lo manda a sí mismo. Otra vez, fíjense que son transformaciones lineales de un espacio en sí mismo. Eso no tiene por qué pasar siempre, ¿no? Podría ir de R2 a R5, ¿no? Pero en este caso, para que se llame transformación lineal identidad, bueno, voy de Rn a Rn, de R2 a R2, de R3 a R3, de R4 a R4, y donde el mismo vector de salida es el que lo pongo en la imagen. O sea, el 1, 1 va a parar al 1, 1, el 8, 5 va a parar al 8, 5, el 1, 1, 3 va a parar al 1, 1, 3. Lo transformo en sí mismo, o sea, no hice nada. ¿Está bien? Bueno, eso también es una transformación lineal, cumple con estas dos condiciones. Bueno, y después tenemos otras, por ejemplo, esto. Digo, bueno, a ver, esto, así visto, es una función. Agarra elementos de R2, hace una cuenta, me da un elemento de R2. A ver, ¿cómo es el proceso esto de que agarro y lo transforma? Por ejemplo, pongo. A ver, a mí acá es como que me da cosa de que no se entiende bien esto, así que esto lo voy a copiar y lo voy a mandar para allá. Bien, vamos a rechazar yo. Es como que se supone que se dan cuenta de algunas cosas. No sé si se dan cuenta. Bueno, estamos ahora TL, ¿no? Transformaciones lineales. A ver, si yo quiero hacer la transformación lineal del 2 menos 1. No sé.
t de un par ordenado. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que x1 vale 2 y x2 vale menos 1. Entonces, como tengo la expresión funcional, o sea, la fórmula, por decirlo de alguna manera, se llama expresión funcional de la transformación lineal, digo, bueno, donde el x1 va a parar a la primera componente, o sea, pongo el 2, y en la segunda componente del transformado va a parar el cuadrado de la segunda componente, o sea, menos 1 al cuadrado. O sea, en este caso me queda el 2, 1. Agarro un vector, le hace una cuenta, lo transforma en otro vector. Bueno, es una función, es como cuando yo agarraba una cuadrática, agarro un número, le aplico la fórmula de la cuadrática y me da un resultado, la imagen. Es lo mismo, ¿sí? Pero tengo más de una componente, eso es lo único que tener cuidado. Bueno, yo quiero ver si esto es una transformación lineal. Entonces, según la definición, para todo x y pertenecientes a R2 en este caso, porque el espacio de salida es R2, tendría que pasar que t de xy me dé t de x más t de y. O sea, la transformación lineal aplicada a una suma, perdón, y acá, aplicada a una suma, tendría que ser la suma de las transformaciones lineales. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, lo que muestra acá es que encuentra un ejemplo, pero me parece medio que en el primer ejercicio ya se les ocurra un ejemplo, pero bueno, voy a primero explicar esto y después cómo me hubiese dado cuenta yo. Y bueno, acá lo que muestra es, a ver, si yo hago t del 1, 2, agarro el 1, 2, ¿por qué? Porque tiene ganas de agarrar el 1, 2, ¿sí? El 1, 2. Y bueno, si pongo el 1 acá y el 2 acá, su transformado, bueno, el 1 es x1, en la primera lugar, y en la segunda componente el cuadrado de 2, o sea, me queda el 1, 4. Después se le ocurre agarrar otro, no sé, el 0, 3. 0, 3. Su transformado es, en la primera componente va la primera componente, en la segunda componente el vector de llegada va el cuadrado de la segunda componente, o sea, va 9. ¿Está bien? Por lo tanto, yo puedo ver esta cuenta. O sea que yo de acá puedo ver que t del 1, 2 más t del 0, 3 me da, bueno, obviamente, si t del 1, 2 es este y t del 0, 3 es este, la suma de estas dos cosas es la suma de estas dos. O sea que esto me da el 1, 13. ¿No? Este vector más este vector. O sea que este miembro me estaría dando este par ordenado para cuando tomé que x es el 1, 2 e y es el 0, 3. Ahora, si yo miro el miembro izquierdo, yo tendría que hacer t del 1, 2 más 0, 3. ¿No? T de x más y, o sea, sumo los vectores de la salida. Bueno, pero cuando sumo esos dos vectores, bueno, 1 más 0 es 1, 2 más 3 es 5. Y si yo los transformo por la formulita, bueno, el resultado final es, en la primera componente viene el que estaba en el primer lugar, y en la segunda componente viene el que estaba en el segundo lugar elevado al cuadrado, o sea, 25. Cuando hago esta cuenta, me dio, en este lado me dio el 1,13 y de este lado me dio el 1,25. Claramente son distintos. Entonces si son distintos, no es cierto que cualquier par ordenado que yo agarre va a cumplir la definición. Entonces, como ya hay una cosa de las dos que tiene que cumplir que no cumple, está claro que no es una transformación lineal, ¿no? Lo que dice ahí. O sea que cuando uno prueba que no es, una de las maneras es ver que no se cumple alguna de las dos condiciones que tiene la definición. O sea, o prueba que t de la suma no es la suma de las t, o sea, t de x más y no es t de x más t de y, o muestra que t de lambda por x no es lambda por t de x. Una de esas dos cosas. ¿Está bien? Pero bueno, ahora veamos otro ejemplo. Voy a cerrar algunos archivos porque ya estoy 7000 archivos abiertos. Acá, ahora sí. Bueno, a ver este de ahora.
Si ya lo hacemos acá, lo estamos estudiando. Yo quiero saber si esto, así como está, es o no una transformación lineal. Que es una función, no hay duda. Agarro un elemento de R3, lo mando a un elemento de R3. ¿Está bien? Yo digo, bueno, mi pregunta ¿es una transformación lineal? Bueno, lo primero que uno hace mentalmente es esa propiedad que vimos al principio, que si yo pongo el 0 en el espacio de salida, o sea, el 0, 0, 0, la cuenta tiene que ir a parar al elemento neutro, o sea, al 0. Bueno, pero 0 más 0 me da 0, 0 más 0 me da 0, 0 menos 0. O sea, es cierto, ¿sí?, que t del 0, 0, 0 da el 0, 0, 0. O sea, que pase esto no me dice que va a ser transformación lineal, porque en el caso anterior, ¿no?, en este, t del 0, 0 también va a parar al 0, 0, pero terminó no siendo transformación lineal. En este caso, t del 0, 0, 0 va a parar al 0, 0, 0 y va a terminar siendo. O sea, solamente uno controla esto porque si esto no pasase, ya está, ya me evita todos los problemas y yo ya sé que no es transformación lineal. O sea, pero que pase no me dice nada. ¿Está bien? Era como aquellos que hicieron análisis, la condición necesaria de convergencia de las series, ¿no? O sea, uno, si pasaba, si el límite tendía a 0, bueno, podía ser divergente o no. Ahora, si era distinto de 0 ya era divergente. Bueno, es lo mismo esto, ¿no? O sea, que pase esto no me dice nada, pero que no ocurra ya me dice que no es transformación lineal. Bueno, entonces ahora tengo que ver que no me dice nada, entonces tengo que empezar a probar. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tomo, yo voy a llamarlo así porque si no se hace un lío con todas las letritas. Tengo un vector B y un vector W. Dos vectores de acá, de la salida. Bueno, este lo voy a llamar B1, B2, B3. Y acá lo voy a llamar W1, W2, o sea, las tres componentes, ¿no? Pero está claro que como la definición me dice para todo X e Y, bueno, yo lo llamo B y U porque como acá ya las X las están usando, ¿sí? Entonces, tengo que escribir algo genérico, no puedo poner un vector en particular. Digo, bueno, yo tengo esto y también, sabiendo que este es B y este es W, por otro lado, yo tengo que la suma de estos dos, bueno, ese sumar sería B1 más W1, coma, B2 más W2, coma, B3 más W3. Bueno, entonces ahora tengo que agarrar la primera condición y la segunda. La primera condición es, por un lado hago la cuenta de T de B más W, y por otro lado hago la cuenta de T de B más T de W. Cuando haga esta cuenta me va a dar un resultado, cuando haga esta cuenta me da un resultado, y lo que tengo que ver es si esos dos resultados son iguales. Porque para hacer transformación lineal, estas dos cosas tienen que ser iguales. Bueno, entonces hagamos las cuentas. T de B más W. B más W es esto. Entonces esto es T de B1 más W1, coma, B2 más W2, coma, B3 más W3. Voy a borrar esto si me queda espacio ahí abajo y tengo todo pegadito, pero después se da cuenta lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, ¿cómo busco el transformado ese que está ahí? O sea, ¿cómo busco T de este fulano? Bueno, me voy a la definición que dice, a ver, porque el tema es cómo leen estas cosas. Yo tengo una terna, este es el X1, este es el X2, este es el X3, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero transformar esto, y digo, bueno, lo transformo en una terna, tres lugares. ¿Quién viene en el primer lugar? Bueno, en el primer lugar, según la definición de la expresión funcional, dice, en el primer lugar vos tenés que poner lo que está en el primer lugar más lo que está en el segundo. Eso es lo que me está diciendo. Me está dando la ley de cómo construyo la imagen. Acá me está diciendo, bueno, agarra el primer lugar, sumale el segundo lugar y lo colocas acá. Entonces, bueno, agarra el primer lugar más el segundo lugar. O sea que esto me queda B1 más W1 más el segundo lugar, que es B2
más W2. ¿Quién viene al segundo lugar? Bueno, al segundo lugar me dice que tomás la segunda componente del vector de salida y sumarle la tercera componente. O sea, tengo que sumar este más este. O sea que esto es B2 más W2 más B3 más W3. Y en la última componente me dice que tengo que agarrar la primera componente del vector de salida y restarle la tercera componente. O sea, a esta primera componente, que es B1 más W1, le debo restar, y ojo que cuando es una resta tengo que poner ese paréntesis, B3 más W. Bueno, listo, ya tengo la cuenta, lo sumo este menos, lo distribuyo y elimino ese paréntesis, ¿no? Vamos a hacerlo, así ya lo dejo escrito sin paréntesis. ¿Está bien? Pero bueno, sabemos que esa cuenta era la que estaba ahí, B3 menos. Bueno, ya está. Más cuentas no puedo hacer, no hay nada que se cancele, no hay nada que se agrupe. Listo, yo ya tengo T de B más W. Ahora me voy a la otra cuenta. T de B más T de W. O sea, T de B1, B2, B3 más T de W1, W2, W3. Bueno, entonces, ¿quién es el transformado de cada uno? Bueno, el transformado de B1, B2, B3, bueno, otra vez, X1 ahora juega el papel de B1, X2 juega el papel de B2, X3 juega el papel de B3, o sea que esto va a ser B1 más B2, primera componente más segunda componente más tercera, primera componente menos tercera del vector de salida. Y lo mismo para W, o sea, primera componente más segunda, pero ahora se llaman W, segunda componente más tercera, primera componente menos tercera. Ahora, yo acá la cuenta no terminó porque todavía hay una suma y yo puedo hacer esta suma. Entonces, cuando hago esta suma, digo, bueno, primera componente más primera, me queda B1 más B2 más W1 más W2, coma. Segunda componente más segunda, B2 más B3 más, acá, W2 más W3, coma. Y por último, B1 menos B3 más W1 menos W3. Bueno, si ahora uno mira esta expresión, y mira esta, son la misma. A ver, escrito en otra manera, ¿sí? O sea, sabemos que la suma es conmutativa, o sea, que puedo asociar, pues, en vez de escribir B1 más W1, B2, B2, puedo escribir B1 más B2 más W1, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo número en cada una de las tres componentes. Entonces, observación, vamos a poner en otra hoja, ¿sí? Notemos que T de B más W me dio lo mismo que T de B más T de B. Listo, entonces la primera condición se cumple, ¿no? Bueno, después hay que hacer lo mismo para la segunda. T de lambda por B, y tengo que hacer después lambda por T de B. Tengo que hacer las dos cuentas por separado y ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué es T de lambda por B? Bueno, es T, y hago la cuenta. Esto era lambda y B era el elemento genérico B1, B2, B3. Hago la cuenta. Esto es T de lambda por B1, coma, lambda por B2, coma, lambda por B3. Bueno, y ahora aplico la fórmula. Cuando tengo T de un elemento de R3, yo sé que la fórmula me decía, bueno, en el primer lugar pone la suma de la primera y la segunda, en el segundo lugar poner la suma del segundo y el tercero, en el tercer lugar poner la resta del primero con el tercero. Bueno, entonces tengo que hacer eso. Entonces hago la suma del primero con el segundo, la suma del segundo con el tercero, la resta del primero con el tercero. ¿Está bien? Bueno, y por otro lado tengo que hacer lambda por T de B, o sea, es lambda por T del B1, B2, B3. Esto es lambda por, bueno, este transformado es
La primera más la segunda, perdón, B. La segunda más la tercera, componente, la primera menos la tercera. Pero todavía me falta una cuenta porque acá hay un producto por un escalar, o sea que distribuyo. O sea, no distribuyo, hago la cuenta porque no es propiedad distributiva eso. Es lambda por B1 más lambda por B2, o sea, lo que sí estoy haciendo es la distributiva dentro de cada componente. Es lambda por B2 más lambda por B3. Y acá tengo lambda por B1 menos lambda por B3. Y otra vez, si yo miro esta cuenta, junto con esta, son iguales. Entonces, si son iguales, tenemos que T de lambda por B es lambda por T. O sea, y para todo T y para todo B, o sea, no hubo ninguna restricción en el camino. Entonces, esto se cumple la segunda. Luego, la función es una transformación. ¿Está bien? ¿Se entiende? A ver, pongo esto. Esta es mi función. Esta función T claramente sale de R4 y me transforma un elemento de R4 en un elemento de R3. ¿No? Porque acá tengo 1, 2, 3 componentes. Y acá tengo X1, X2, X3, X4. O sea, esto es una función donde acá tengo la expresión funcional, entre comillas, fórmula, ¿sí?, de esa función. La pregunta es, T, ¿es transformación lineal? Bueno, acuérdense que 1, como les dije recién, ¿no? Lo primero que chequea es qué pasa si transformo el vector nulo del espacio de salida, o sea, T del 0, 0, 0, 0. Entonces, si hago la cuenta, digo, bueno, el X1 vale 0, el X2 vale 0, el X3 vale 0, el X4 vale 0. Entonces acá, 0 más 1 me da 1, 0 menos 0 me da 0, el X1 vale 0, o sea, me dio esto. Pero esto es distinto del 0, 0, 0. Listo. No mandó el 0 al 0. Entonces T directamente no es transformación lineal. ¿Está bien? Porque ya está claro que no cumple la segunda condición. Porque la segunda condición era esto, ¿no? Que T de lambda por B sea lambda por T de B. Cuando lambda es 0, me queda que T de 0, 0, 0 tiene que ir a parar al 0. Y acá ya quedó claro que no fue a parar al 0, 0, 0. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué no fue a parar al 0, 0, 0? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiarle a esta fórmula, entre comillas, a esta expresión funcional para que no me pasara esto de que el 0, 0, 0, 0 vaya a parar al 0, 0, 0? ¿Dónde estuvo el problema? Y el problema estuvo acá, ¿no? En ese más 1. Si en vez de un más 1 hubiese puesto un más 4, acá me queda un 4. Si acá tenía un menos 8, acá me queda un menos 8. O sea que cuando en la fórmula, en el transformado, hay números sueltos en alguna componente, o sea, un más algo o un menos algo, ya queda claro que no es una transformación lineal. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí. Bien. Bueno, entonces vuelvo al PDF. Bueno, entonces hicimos ¿no? Acá lo hizo con, en vez de poner
U y B, para que no se confundan este X1, X2, X3 con este X1, X2, X3, entonces yo puse B y W, pero bueno, en general si uno entiende las cosas no pasa nada. Bueno, acá está, ¿no? Expresión funcional, las palabras que yo vengo usando, para que quede claro eso, ¿sí? Bueno, y ahora la pregunta es, nosotros tenemos a estas funciones que las podemos describir en una de sus formas a través de lo que llamamos expresión funcional o fórmula. En este caso sería este renglón de acá. La pregunta es si no tenemos alguna otra manera de escribir esto, y sí la hay, ¿sí? Y la otra manera es usando matrices. Entonces, acá lo que muestra, pasa que no puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo porque lo tengo que achicar demasiado para que se vea. A ver, justo está arriba y abajo, o sea, no me queda muy, no sé si se llega a ver algo ahí. Si uno hace esta matriz, va a decir, bueno, pero ¿dónde inventaste esta matriz? Bueno, ahora vamos a encontrarle un sentido a eso. Si yo hago esta matriz, voy a agrandarlo porque me parece que no se ve nada. Agarro esta matriz y la multiplico por esta columna, ¿no? La matriz A, ya puso A de T porque se supone que es la transformación T. Yo hago, bueno, la primera fila por la primera columna. Si yo hago la primera fila por la primera columna, me queda X1 más X2, ¿no? Este por X1 más este por X2 más este por X3. Eso sería hacer el producto matricial este que está acá, ¿no? Si yo hago la segunda fila por la columna esta, me queda X2 más X3, que es la segunda componente del vector de llegada. Y si yo hago esta fila por esta columna, me da la tercera componente. O sea que la fórmula, ¿sí? La expresión funcional, yo también la podría escribir como una expresión matricial. O sea, o lo escribo funcionalmente o lo escribo como producto de matrices. Donde hay una matriz que es enteramente numérica por un vector que es el vector de salida, el vector genérico. Esa matriz se le llama matriz de la transformación lineal, es la matriz canónica de la transformación lineal, se le llama, ¿sí? Entonces la pregunta es, digamos, ¿cómo uno se da cuenta cuál es la matriz? Bueno, si ustedes observan, los números que aparecen en cada fila, en la fila 1, los números no son nada más ni nada menos que los coeficientes de la primera expresión. O sea, 1 por x1, 1 por x2, 0 por x3. En la segunda fila aparecen los coeficientes de la segunda expresión. 0 por x1, porque no está x1, 1 por x2, 1 por x3, ¿no? Lo que está marcado acá. En la tercera fila va los coeficientes de la última expresión, digo última porque acá estamos en R3, pero podrían ser más. 1 por x1, 0 por x2, menos 1 por x3. ¿Está? Entonces, me detengo ahí porque ahora no, digamos, si no, no se va. No sé por qué no me deja. ¿Se está viendo el PDF o no? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, porque no sé por qué a mí no me marca que dejar de compartir, con lo cual no sabía si. A ver ahora. Voy a ir al Jamboard de nuevo. A ver. Si yo pongo esto. Ufa, vamos. Ahí está. Ahí se mueve. T de X y Z. Y esto pongo que es X. 2 y menos Z. X más Z. Menos X más Y más Z. O sea, esta es mi T. T va de R3. Está claro que va a R4, ¿no? Acá tengo una componente, acá tengo otra componente, acá tengo otra componente, o sea, de R3 a R4. Donde la expresión funcional es esta. ¿Está bien? Yo digo, bueno, si yo quiero la matriz de la transformación lineal, ¿sí? La matriz canónica de esta transformación lineal, ahora vamos a explicar por qué eso de canónica. Yo voy a tener, por cada
lugar de la componente, o sea, esta es la primera componente. Vamos a ver si puedo usar 4 colores. Esta es la primera componente, entonces escribo acá la primera fila. Entonces, ¿qué es lo que voy a leer? Hay 1 por la X, 0 por la Y, 0 por la Z. O sea, solamente tengo X. Segunda componente, va a ser la segunda fila, entonces voy a tener 0 por la X, porque no está, 2 por la Y, menos 1 por la Z. La siguiente componente, ¿no? La tercera, voy a tener 1 por la X, no está la Y, 1 por la Z. Última componente en este caso es menos 1 por la X, 1 por la Y, 1 por la Z. Si ustedes observan, si yo hago A de t por X y Z, ¿no? Hago este producto matricial, o sea, hago la cuenta 1, 0, 0, 0, 2, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, 1, lo multiplico por X y Z, o sea, el elemento genérico del espacio de salida. Entonces, bueno, cuando hago fila por columna, me queda X. Hago fila por columna, me queda 2y menos Z. O sea, está claro que me queda esto que está acá, ¿no? O sea que escribirlo así o escribirlo matricialmente es lo mismo. O sea, otra vez, para el mismo objeto tenemos dos formas de escribirlo, como nos pasó siempre. Teníamos los subespacios, lo escribimos como generadores, lo escribimos como ecuaciones. Teníamos las rectas, lo escribimos en forma implícita, lo escribimos en forma paramétrica. Teníamos los planos, lo escribimos en forma implícita, lo escribimos en forma paramétrica. Bueno, fíjense que siempre tenemos los complejos. Lo escribimos en forma binómica, lo escribimos en forma trigonométrica. Bueno, acá lo mismo. Tenemos una función, que es una transformación lineal, la podemos escribir a través de su fórmula, expresión funcional, o lo podemos escribir a través de su matriz. ¿Sí? O sea, toda la información de la transformación lineal va acarreada en la matriz de ella, o sea, en la matriz de la transformación lineal. Ahora, observemos lo siguiente. Yo ya tengo la transformación lineal. Transformemos algunos vectores muy particulares. ¿Qué vectores quiero transformar? Los vectores de la base canónica del espacio de salida, ¿no? Las bases canónicas ya las sabemos, o sea, si estoy en R3, mi pregunta es que transformemos el primer canónico, el segundo canónico y el tercer canónico. Perdón. Total, si tengo la fórmula, lo puedo hacer. Bueno, a ver, díganme ustedes cuánto es el transformado del 1, 0, 0. 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, hasta toda esta cuenta, y me dicen acá que vector de R4 es el que obtengo. 1, 0, 1, menos 1. 1, 0, 1, menos 1. Bien. Y cuando hago el segundo canónico, o sea, el X vale 0, el Y vale 1 y el Z vale 0. ¿Cuánto me queda? 0, 2, 0, 1. Bien. Y cuando hago el tercer canónico, donde X vale 0, Y vale 0 y Z vale 1, ¿no? Acá es 0, 0, 1 y hay que hacer toda esta cuentita. ¿Cuánto da? Menos 1, 1. ¿Menos 1? Va 0, menos 1, 1, 1. 0, menos 1, 1 y 1. Bueno, hice esta cuenta, pero observemos algo, ¿no? No tengo más colores, pero bueno, no importa. Este que está acá es este. Este que está acá es este. Y este que está acá es este. O sea, otra vez tenemos dos miradas distintas de lo mismo. Yo digo, bueno, si quiero construir la matriz de la transformación, o sea, la matriz canónica de la transformación lineal, bueno, si tengo la fórmula, puedo mirar los coeficientes de cada una de sus expresiones y ponerlos en fila, como ya hicimos antes. Pero otra forma es, si tengo los transformados de la base canónica, por eso se llama la matriz canónica de la transformación lineal, ¿sí? Tomo la base canónica del espacio de salida, los transformo. La primera columna es T de 1, la segunda columna es T de 2,
la tercera columna es T de E3. O sea, la matriz se forma poniendo en columnas los transformados de la base canónica del espacio de salida. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? A ver, juguemos con algo más. Sí, sí. A ver. Sea la transformación lineal T, que va de R3 en R3, tal que T del 2, 0, 0, me da el 8 menos 6, 4, T del 0 menos 1, 0, me da el 1, 4 menos 3, y T del 0, 0, 1, me da el 0, 2 menos 1. ¿Está? Hallar, vamos a ver si me escribo, hallar ADT y su expresión y la expresión funcional de T. O sea, quiero la matriz y quiero la fórmula. O sea, como si no fuese poco, vamos a tener una tercera manera de presentar a las transformaciones lineales. O sea, o doy la fórmula, o doy la matriz, o digo cómo transforma un conjunto de vectores. Digo, este fulano va acá, este fulano va allá, este fulano va allá. Ahora, esta forma tiene a veces alguna problemática, que es lo que ya después vamos a ver la clase. En realidad van a leer ustedes una parte solo y después el lunes la vamos a trabajar profundamente. Pero digo, bueno, en este caso hay un dato que está puesto acá en el enunciado de ejercicio, es esto. Dice que ya no tengo que saber yo si eso no es. Me dicen que esto es una transformación lineal. Entonces, si yo quiero hallar ADT, nosotros vimos que ya hasta ahora tenemos dos maneras. Una manera era, si yo tengo la fórmula, ya sabía cómo encontrarla, pero no tengo la fórmula. Entonces, la otra manera, ¿cuál era? Es decir, bueno, ¿cómo construyo las columnas? Las columnas las construyo teniendo los transformados de las bases canónicas. Bueno, yo acá tengo algunos transformados. No tengo justo los de la base canónica. Ahora, este sí es uno de la base canónica. O sea que esto que está acá es T de 3, ¿no? T de 3 es el 0, 2 menos 1. Ese no hay duda. Este es el E3. Es el tercer vector de la base canónica de R3. O sea que cuando yo quiera construir ADT, yo ya tengo claro que esta tercer columna va a ser el 0, 2 menos 1. Lo que me falta saber es quién es en la primera y quién es en la segunda. ¿Está bien? Y ahora, para la primera, para este lugar, yo necesito T de 1, ¿no? Este era T de 3, que ese me lo dieron, por eso ahí no tuve que hacer ninguna cuenta. Para T de 1, ¿quién es el E1? Bueno, E1 es el 1, 0, 0, ¿no? El 1, 0, 0. Bueno, pero si yo tengo T del 2, 0, 0, esto es lo mismo al 8 menos 6, 4, ese es el primer dato que me dan acá arriba. 2, 0, 0 es lo mismo que 2 por el 1, 0, 0. Y como me dicen que es una transformación lineal, yo sé que T de lambda por B es lo mismo que lambda por T de B. ¿No? Acá estoy usando el hecho de que es una transformación lineal.
Bueno, pero 2 por este transformado me da este, o sea que t del 1, 0, 0, ¿no? Multiplico todo por un medio, me da 4 menos 3, 2. Ah, bueno, t del primer canónico, su transformado, me dio el 4 menos 3, 2. O sea, la primera columna ya la tenemos. Bueno, y con lo mismo, con la misma lógica, usando también el hecho de que es una transformación lineal, t del 0 menos 1, 0, que dicen que es el 1, 4 menos 3, haciendo todas las cuentas similares a estas, voy a llegar a que t del 0, 1, 0, ¿cuánto es? A ver si ya... Menos 1, menos 4, 3. Muy bien, menos 1, menos 4, 3, perfecto. O sea que acá es menos 1, menos 4, 3. O sea que la primera cosa que quiero, ya la tengo. O sea, quiero la matriz canónica de la transformación lineal. ¿Sí? ¿Estamos? Expresión matricial canónica de t también se le dice. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y cómo obtengo la expresión funcional? ¿Ya? ¿Cómo escribo la fórmula? Bueno, pero si yo tenía, ¿no? Es lo que aprendimos a hacer acá atrás. Si yo tenía la fórmula, podía escribir la matriz. Si tengo la matriz, puedo recuperar la fórmula, ¿no? O sea, que leo la primera fila y entonces cada número es el coeficiente de esta expresión en la primera parte, ¿no? En la primera componente. Entonces, voy a escribir la matriz del otro lado, 4 menos 1, 0. Así ya la... ADT. 4 menos 1, 0. Me hace la segunda, menos 3 menos 4, 2, menos 3 menos 4, 2, y la última, 2, 3 menos 1, 2, 3 menos 1. Bueno, entonces si yo tengo esto, ¿quién va a ser? T de X y Z, o X1, X2, X3, como quieran escribirlo. Es la misma. Bueno, yo sé que va de R3 en R3, o sea que tengo 3 componentes. ¿Sí? Eso ya lo decía arriba, ¿no? Acá lo teníamos, R3 en R3. Bueno, ¿quién va acá en la primera componente? Bueno, agarro los de la primera columna, la primera fila, perdón, y entonces este número es el que multiplica X, este número es el que multiplica Y, este número es el que multiplica Z, o sea que me queda 4X menos Y. La segunda componente de la expresión funcional tiene que ver con la segunda fila, y estos son los coeficientes de la expresión para X y Z, o sea, menos 3X, menos 4Y, más 2Z. Y la última fila son los coeficientes de la última expresión, 2X más 3Y menos Z. Entonces ahí tenemos la expresión funcional. O sea que, dada la fórmula, podemos conseguir la matriz. Dada la matriz, podemos conseguir la fórmula. Dada cómo está asignada una base, ¿no? Esta era una base, ¿sí? Porque los 3 son LI y claramente los 2 no son múltiplos, entonces son LI, y este tercero nunca se puede escribir como combinación de los dos anteriores, por esos dos ceros que están ahí. O sea, ¿cómo transforma una base? Bueno, también desde ese lugar puedo construir la matriz de la transformación lineal y puedo construir la fórmula. ¿Sí? O sea que vamos a manejar 3 maneras distintas de escribir a las transformaciones lineales. ¿Sí? Bien, una cuestión de observación nada más, para que ya con eso termino. Si la transformación lineal va de Rn a Rm, R2, R5, R3, R2, ¿sí? De un espacio en otro, entonces su matriz, ¿a dónde pertenece? O sea, ¿es una matriz de qué tamaño? ¿De R a la cuánto por cuánto? ¿Qué va acá arriba? ¿Cuánto por cuánto? A ver, miremos los ejemplos. N por M. A ver, yo por eso hice un ejemplo acá.
y va de R3 y llega a R4, ¿la matriz de cuánto quedó? ¿De cuánto por cuánto? Acá, la matriz, ¿de cuánto por cuánto es? ¿De 4 por 3? Bien, o sea, va de R3 y llega a R4, la matriz es de 4 por 3, al revés. O sea que si la matriz es de, la transformación va de Rn a Rm, la matriz asociada es de M por N. Al revés. ¿Está bien? En los casos de que son cuadradas, como el del anterior, el ejemplo anterior, por eso yo hice uno donde no era cuadrado, ¿sí? Para que se note eso. Acá, bueno, no me doy cuenta si este 3 es el de las pilas o de las columnas. Pero acá se notó muy bien, ¿no? En este, por eso hice este, ¿sí? Si es de R3 a R4, la matriz me queda de 4 por 3. ¿Por qué? Porque los transformados de los vectores canónicos forman las columnas. Entonces ya tengo que esto tiene 4 componentes, o sea, tengo 4 filas. ¿Está bien? Entonces es de 4 por 3. ¿Sí? Bueno, entonces interrumpo acá. Me doy un segundito al PDF para indicarles qué es lo que tienen que seguir leyendo ustedes. Y miramos un segundito la práctica. Bueno, acá yo me salteé, acá fíjense que escribe estructuralmente esto, ¿no? Que la matriz de la transformación lineal en las columnas, ¿sí? Está identificado así, son los transformados de la base canónica, ¿sí? Bueno, esto se le llama expresión matricial o la matriz, la terminología es la expresión matricial canónica de la transformación lineal. Bueno. Acá este ejemplo, esta parte que viene acá tiene que ver con el ejercicio 5, ¿sí? Que es lo que, digamos, quiero que lean ustedes. ¿Para qué? Para que cuando nos veamos la próxima clase la puedan aprovechar. Que tengan una idea de qué vamos a hablar, porque si no, y esto es vital, esto que viene es vital para todo lo que viene de transformación lineal. O sea, cuando a mí me dan una transformación lineal, generalmente, o sea, me la van a dar diciendo, bueno, transforma tales vectores en tales vectores. La pregunta es, si yo desde ahí siempre puedo conseguir, la primera pregunta, perdón, es si eso que me dan es una transformación lineal. Primera pregunta. Porque una función es, transforma fulanito en menganito, fulanito en menganito, fulanito en menganito, entonces es una función. La pregunta es transformación lineal? Bueno, el proceso que hicimos en los primeros ejercicios ya no me sirve, porque no tengo la fórmula. ¿Está bien? Bueno, eso es una de las cosas que va a haber que decir. Segundo, si lo fuese, ¿cómo encuentro la fórmula y cómo encuentro la matriz de la transformación lineal? En el que yo le mostré, les hice trampa, porque los vectores que yo puse eran múltiplos de la base canónica. Entonces fue fácil encontrar los transformados de la base canónica, pero acá no sé si no es fácil. Entonces, van a tener que mirar de esta página 2, el ejemplo T1, el ejemplo T2, el ejemplo T3, ¿sí? Y no sé si hay uno más. No, hasta ahí, ¿sí? Eso, cuando miren eso, y fíjense que lo que termina haciendo con cada uno de estos ejemplos es, arranca de que hay supuestamente hay algo de R3 en R3 que transforma las cosas de esta manera, y en este caso, al final del cuento, a mí dice, mira, esa tenía esta fórmula. O sea, lo que uno está haciendo es decidiendo si existe una fórmula para la transformación lineal y encontrándola. ¿Sí? Eso lo van a tener que leer. Entonces, ¿qué ejercicios de la práctica podemos hacer? Bueno, el primero lo hemos visto. O sea, dadas las formulitas, decidir si sí o si no con respecto a si es transformación lineal o no. El segundo dice, dada la forma matricial, o sea, la matriz por X, que me digan cuál es la fórmula, o sea, la expresión funcional. Lo hicimos recién. En el tercero, al revés. Me dan la fórmula, o sea, la expresión funcional, y quiero que me digan quién es la matriz canónica de T, o sea, el A de T, para todos estos. ¿Sí? Y en el ejercicio 4 ya empezamos con 4 y 5, ya es del estilo de lo que le pido que lean. O sea,
ya dejamos de lado que me den la fórmula o que me den la matriz, me dicen, no, vos tenés una T que transforma fulano en mengano, sultano en... Y a partir de ahí arreglate. Bueno, esto es lo que necesita mucha lectura de esa primera parte, que es lo que vamos a trabajar con mucho detalle la próxima clase, que va a ser el miércoles, porque el lunes es feriado. ¿Está bien? Pero, digamos, yo asumo que van a tomar el compromiso de ponerse al día, porque encima les digo en serio que todo lo que viene usa muy fuertemente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? O sea, todo lo de subespacios y, bueno, este primer arranque de que ya no quede duda de, bueno, ¿qué significa T de X más Y que es T de X más T de Y? ¿Qué significa que T de lambda por B es lambda por T de B? ¿Qué significa, o sea, qué miro cuando veo la matriz de una transformacional y qué miro cuando veo la fórmula? Bueno, eso que son cosas de definiciones y de ver cómo uno arregla la disposición en el papel de la misma información, bueno, es lo que tenemos que superar rápidamente para poder abordar, bueno, 4 o 5, y esta práctica creo que tiene bastantes ejercicios, ¿no? Vamos pasando así a lo largo y a lo bruto, ¿no? O sea, tiene un montón de ejercicios con un montón de ítems, no sé si ven, ya llegamos al 40 casi. ¿Sí? Es como la primera práctica, ¿sí? Después seguro que hay una de surtidos. Hay cuestiones que acá vamos a mirar, no en esta práctica de transformación lineal, pero digamos, esto de transformación lineal después también aparece en la práctica que viene. O sea que es la última, que es la 8, que es la de cónicas. ¿Sí? Así que bueno, son temas que vamos envolviendo todo lo que vamos viendo. Esta segunda parte es como que es todo una pelota de nieve, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande. Así que, insisto en esto de que ahora tenemos una serie de días por delante, donde la idea es que se pongan al día. ¿Sí? Y algo que yo ya había hablado la otra vez con algunos cuando recién nos estábamos conectando, es que recuerden que cuando lleguemos al segundo parcial, en la misma semana, que ya averigüé, en la misma semana tienen el parcial de física y este. O sea, en los mismos días casi. Entonces, si ustedes miran el periodo en el cronograma que tenemos nosotros y leen en qué días les dijeron que le van a tomar física, entre el miércoles y el sábado tienen los dos parciales. No es como pasó ahora que tuvieron toda una... Colgaron una y estudiaron la otra, después colgaron esa y estudiaron esta. O sea, las dos al mismo tiempo. Entonces, si llega muy ajustado con los tiempos, alguna se puede caer. ¿Está? Entonces, por favor, digamos, por favor, o sea, cuestión para ustedes, a mí no me genera nada eso, pero, digamos, tal vez si no tuvieron en cuenta eso, ¿sí? Se les van a caer los dos parciales en los mismos días, tal vez un miércoles y un jueves, o tal vez un jueves y un sábado, pero no hay una semana de por medio, como hubo en el primer parcial. ¿Sí? Así que bueno, a tratar de llevar las dos cosas al mismo tiempo. No digo que esta es más importante que la otra, ni que la otra es más importante que esta. Tienen que hacer las dos y aprobar las dos. ¿Sí? Así que bueno, a ponerse a tono. Si después veo que hay muchas dudas, tal vez el fin de semana o tal vez el lunes, hago una clase, así me conecto un rato, para que dudas de todo lo que hay. Pero traten en serio de sacarse todas las dudas. ¿Sí? Hacer los ejercicios, cualquier duda que tengan, pero no hacer ejercicios con la cuenta. Digo, bueno, me dio esto. ¿Y si me hubiese dado la intersección de dimensión 2? ¿Y si me hubiese dado que su espacio en vez de estar incluido no está incluido? O sea, tratar de generar otras concepciones del mismo ejercicio, porque eso es lo que le va a plantear mucha duda y eso es lo que después va a aclarar mucho cuando aparezcan los ejercicios de los exámenes. ¿Estamos? Bueno. Casi las 10, ya estamos. Liberados. O sea, hasta el ejercicio 3 seguro de la práctica 7, 4 y 5, me interesaría que de esa lectura que tienen que hacer, de esa parte del apunte de la cátedra, hasta donde está el título de transformaciones lineales y geometría, ¿sí? Lo leen ustedes, intentan abordar esos ejercicios y a partir de ahí enganchamos la próxima clase que formalmente es el miércoles, porque el lunes es feriado, pero en alguno de todos estos días, de acá hasta el miércoles, tal vez pongo un día como para que se saquen dudas. ¿Eh? Dale, muchas gracias, Carlos. Nos vemos entonces Suerte. el día que sea clase. A trabajar, tienen un montón. Sí. Bueno, suerte. Suerte.